Buenos días a todos y a todas. Hoy es viernes de semáforo. Como ustedes ya estaban informados, la jefa de gobierno no estará en esta sesión. Nos acompaña Pepe Merino, de la Agencia Digital de Innovación Pública, y Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital, y su servidora. También a distancia está conectado el doctor José Alejandro Ábalos, director general de Prestación de Servicios y Urgencias de la Secretaría de Salud, de Servicios Médicos y Urgencias de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Entonces, como siempre, iniciamos con la información que presenta Clark sobre el color del semáforo y todos los análisis estadísticos y la información. Gracias, doctora. Hola, muy buenos días a todos. Pues para la semana que inicia el 24 de mayo y concluye el 30 de mayo, continuamos en la Ciudad de México en semáforo amarillo. Siguiente. Sin embargo, aún quedándonos en semáforo amarillo, sí tenemos mejorías importantes en los indicadores que monitoreamos semana con semana junto con ustedes. En particular, en la Ciudad de México, al día de ayer en la noche, había 962 personas hospitalizadas. Es una disminución de 276 personas comparado con el mismo día de la semana previa, una disminución ligeramente mayor al 20%. Y como dato importante, es la primera vez desde el 13 de abril del 2020 que estamos en abajo de 1,000 personas hospitalizadas en la Ciudad de México, que es un número importante. El mínimo al que llegamos a estar durante septiembre fue cerca de 2,500, el 28 de septiembre. Entonces pueden ver que la reducción ha sido muy notable y pues cruzamos este indicador de las 1,000 personas hospitalizadas en hospitales públicos y privados de nuestra ciudad. Siguiente. El mismo dato para la zona metropolitana del Valle de México. Aquí tuvo una reducción bastante notable también, 328 personas menos en los últimos 7 días para ubicarnos en 1,245 personas hospitalizadas. Esta reducción también es un poco mayor al 20%. De estas 1,245 personas hospitalizadas, 408 de ellas requieren un ventilador. Siguiente. Con estas reducciones, en la Ciudad de México estamos hoy en un nivel de 11,4% de ocupación hospitalaria global, con por debajo del 10% en camas generales, con 9,96%. También es el número más bajo que hemos tenido durante toda la pandemia, inclusive durante el primer pico en abril, cuando teníamos una capacidad hospitalaria mucho menor, nunca llegamos a estar en un porcentaje de ocupación tan bajo. Tenemos un porcentaje de ocupación de 15,27% en camas para intubación, con 324 personas hospitalizadas que requieren ventilación en hospitales públicos de la Ciudad de México y 1,798 camas libres en caso de que se requieran. Siguiente. Pueden ver, de acuerdo a los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica que se reportan día con día a las autoridades del Gobierno de México, a corte del 20 de mayo, tenemos estos datos de ingresos hospitalarios. Pueden ver que vamos a terminar muy por debajo del mes de abril inclusive, y ya hilaría 4 meses continuos de mejoría. De estos ingresos hospitalarios en la Ciudad de México, el 72,8% de ellos ha sido residentes de la ciudad, el 4,45% residente de todas las entidades federativas excepto el Estado de México, y el porcentaje restante, que es el 23%, del Estado de México. Siguiente. Ingresos hospitalarios, afortunadamente, continúa con una mejoría bastante importante. En la ciudad metropolitana del Valle de México, en la última semana, 726 personas han ingresado a hospitales. Este es un promedio ligeramente mayor a 100 personas al día, que contrasta ya con una caída, más bien que contrasta con los casi 6,200 que llegamos a tener en el pico más alto en enero. Entonces, una caída de prácticamente el 90%. En la última semana cayó 18%, bajando 109 con respecto a la semana previa, que fueron 835. Siguiente. Mismo caso para la Ciudad de México, mismo porcentaje de reducción, 18%, y estamos en 488 personas que ingresaron a los hospitales de la Ciudad de México en la última semana. También es una reducción de prácticamente 50% con respecto a hace menos de un mes. Siguiente. También les queríamos mostrar algo que es tal vez para nosotros uno de los indicadores más importantes de todos. Tiene que ver con las defunciones que se reportan todos los días en los hospitales, que nos reportan su ocupación e ingresos. En la última semana
141 personas han desafortunadamente perdido la vida en hospitales de la Ciudad de México que atienden COVID. Estas son personas con COVID confirmado o sospecha del mismo. Lo que es importante es que pueden ver que desde el inicio de marzo tenemos una caída prácticamente todas las semanas, de hecho todas las semanas, y hoy estamos en los mínimos históricos en los cuales se ha reducido prácticamente el 90% la mortalidad simplemente en 9 semanas. Esta última semana, por ejemplo, cayó 24%, pasando de los 186 que vimos la semana previa a los 141. Esto para que vean que todos los indicadores que monitoreamos, desde llamadas al 911 hasta ingresos hospitalarios, el uso del SMS, todos apuntan a la baja y afortunadamente se confirman en el indicador de defunciones, que es posiblemente pues, el más importante de todos. Por esta razón, esta gráfica la continuaremos mostrando para evaluar la mejoría también en este sentido. Siguiente. Siguiente. Ahora sí, atención urgencias, que antes la mostramos un poco antes en la presentación, pero en este caso también pueden ver una reducción en la última semana de 22 a 18 el número de atenciones totales a 911 por COVID o sospecha del mismo, que se tradujeron en 14 despachos de ambulancia y 3 traslados de ambulancia. Pueden ver que en los 3 indicadores tenemos mejorías con respecto a la semana previa. En el caso de atenciones totales, una mejoría ligeramente superior al 20% también en la última semana. Y pueden ver, además, bueno, para mí es muy ilustrativo que vean nada más la magnitud de la caída con respecto a recibir diariamente. Llegamos a recibir en enero, a mediados de enero, más de 800 atenciones. Hoy estamos hablando de 18. Es una caída pues, de más del 95% en el número de personas que recurren al 911 para buscar atención hospitalaria. Siguiente. Siguiente. Pruebas y positividad. En la última semana se ha estabilizado un poco el número de pruebas que hacemos. Venía cayendo desde principios de abril, porque afortunadamente estamos viendo menor demanda de personas sospechosas, pero se estabilizó ahora cerca de las 5.000 a 6.000 pruebas al día, depende del día, entre semana. Y estamos también recordando la recomendación de que si ustedes tienen la menor sospecha, algún síntoma, si estuvieron en un contacto de riesgo con alguien que posteriormente salió positivo, están los kioscos de la salud, están los kioscos en centros comerciales y los centros de salud de la Ciudad de México con pruebas totalmente gratuitas. En menos de media hora entran y salen, y sí les pedimos que por favor sigamos comunicando esto. Si nosotros tenemos estos síntomas o si conocemos a alguien en esta circunstancia, por favor orientarlo a un kiosco. Siguiente. La positividad ha seguido bajando ligeramente. Este es también nuestro mínimo histórico. Hace 2 semanas fue 5.8%, la semana pasada subió a 6% ligeramente y hoy 5.4% en las pruebas que se han efectuado en la última semana. Siguiente. Y también en el número de positivos identificados en periodos de 15 días, que es más o menos lo que podemos evaluar como positivos activos. Hace 2 semanas, en la semana que concluyó el viernes pasado, habíamos identificado en los 14 días previos 4.635 personas, la semana pasada 3.756 y en los últimos 14 días hemos identificado 3.246. Entonces, afortunadamente sigue aquí también una mejoría del número identificado de positivos activos en la ciudad. Siguiente. Les recordamos también, continúa el programa de estrategia conjunta de pruebas con farmacias y plazas comerciales. Hasta ahora 67.373 pruebas realizadas en este esquema, con una positividad global cercana al 8%. Y también les recordamos en esta liga, test.covid19.cdmx.gov.mx, pueden encontrar la ubicación, los horarios de los 40 macroquioscos, 117 centros de salud de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, así como las 15 plazas comerciales que de manera muy útil para nosotros y además increíblemente generosa de parte de las plazas comerciales, nos apoyan a hacer pruebas COVID. Siguiente. Siguiente. También seguir platicándoles cómo va las proyecciones del modelo epidemiológico de la Ciudad de México. Sigue en la senda de una tasa reproductiva del 0.85%. Pueden ver que en la última semana se ha seguido comportando de acuerdo a esta proyección. Siguiente. Acá se ve más claro en el Zoom que estamos muy en línea con esa proyección del 0.85 y mientras se mantenga con esta pendiente significa que estamos no solo reduciendo y mitigando la enfermedad, es decir, que una persona infectada infecta en promedio menos de una persona y eso va haciendo que cada vez haya menos personas infectadas, pero también que se está haciendo con una magnitud superior a la que llegamos a ver inclusive durante la reducción más aguda de la primera ola que experimentamos hace cerca de un año, donde nuestra
tasa máxima de velocidad de la reducción fue de hecho más bien cercana al 0.95%. Siguiente. Acá se puede ver claramente, estamos hoy reduciendo en promedio en la zona metropolitana del Valle de México a cerca de 35 personas menos en promedio por día, que es ligeramente mayor esa velocidad, es decir, mejor que la tasa reproductiva del 0.85, que es la línea punteada. Entonces vamos cerca y inclusive mejor. Siguiente. Finalmente, antes de pasar la palabra a las medidas del programa de Reactivar sin arriesgar, les comentamos cómo va el avance del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México para las dos etapas que actualmente están en curso, adultos de 50 a 59 años. Hemos ya mencionado, hay 1.3 millones de adultos en la Ciudad de México que están en este grupo de edad. A las 10 de la mañana del día de hoy llevábamos ya el 35% de ellos con la primera dosis de vacuna contra la COVID-19, que corresponden a 443,000 personas. Pueden ver el avance en las alcaldías que estamos todavía trabajando. Iztapalapa va al 37%, cuando va justamente empezando su tercer día de jornada. En Iztacalco también 37%, Xochimilco 40% y Tláhuac 36%. En estas 4 alcaldías, recordar, el programa de vacunación termina el día domingo, es decir, nos faltan 3 días. Todas las personas de estas alcaldías de 50 a 59 los invitamos a que se vacunen y ojalá podamos llegar a una cobertura muy cercana al 100%. Hoy vamos todavía en línea para llegar a números de esa magnitud, mayores al 90%, si siguen así estos números. Siguiente. En el caso de personal educativo que trabaja en la Ciudad de México, recordaremos, teníamos un padrón inicial de 356,000 personas que fueron registradas como personal educativo en la Ciudad de México. De estas, tenemos un objetivo de vacunar cerca de 328,000. ¿Por qué? Porque de este padrón que nos mandaron identificamos que 27,000 prácticamente ya habían sido vacunados de acuerdo a su grupo de edad, ya sea en 60 y más o en 50 a 59 de las alcaldías que concluimos ya. En este sentido, con las 169,000 personas vacunadas que llevamos a las 10 horas del día de hoy, teníamos ya un avance del 51% con respecto al padrón que esperábamos vacunar, que termina mañana. Es decir, tenemos todavía todos los días completos. Los invitamos a que si se les pasó la fecha, acudan hoy o mañana, y que las personas citadas pues acudan hoy y mañana de igual manera, de acuerdo a la cita que recibieron, tratando de no llegar de manera excesivamente temprana para asegurar la atención más ágil. Como también mencionamos, la vacunación de personal educativo está distribuida de acuerdo a la alcaldía del centro de trabajo donde labora la persona. Están agrupadas de esta manera, como pueden ver, por ejemplo, Talpan, Coyoacán y Benito Juárez están agrupados en 2 centros de vacunación, en el Pepsi Center y en la biblioteca y en el Censis Marina, y esto es el avance de cada uno de los grupos de los 6 grupos que tenemos de alcaldías. Entonces vamos en cada uno de ellos avanzando todavía con porcentaje de avance mayor al 50% en todos ellos y esperamos llegar a una meta muy cercana a esas 328,000 personas. Que en este caso también vale la pena recalcar que cerca de 90,000 de esas 328,000 son personas que están en el grupo de edad de 50 a 59, es decir, que pueden elegir entre vacunarse en su alcaldía, pueden estarse vacunando en Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac esta semana, y también pueden elegir esperar y vacunarse de acuerdo a su alcaldía en las próximas semanas. Entonces, siguiente. Y justo, esa era la última diapositiva de mi intervención. Les agradezco por el tiempo y le paso la palabra a Pepe Merino para que les platique sobre el programa Reactivar sin arriesgar en esta próxima semana. Muchas gracias. Buenos días, gracias Clark. Bueno, pues como ven, la tendencia de caída en contagios, ingresos hospitalarios, hospitalizaciones y activos se mantiene en la ciudad y eso nos permite, por un lado, continuar con lo que ya habíamos anunciado cuando iniciamos con el semáforo amarillo hace un par de semanas. ¿3 semanas? ¿2 semanas? 4 semanas. Y a su vez agregar algunas otras actividades, por supuesto, esto en concordancia con la tendencia de los datos y si los datos mostraran una reversión, pues por supuesto haríamos ajustes pertinentes. Siguiente, por favor. En primer lugar, ya lo habíamos anunciado hace 4 semanas, es el inicio de actividades en centros de exposición. Algunos de estos espacios son muy grandes, algunos un poco más pequeños, entonces definimos la regla de un máximo de 30% de aforo total y respetar 9 metros cuadrados por persona, ¿no? Entonces lo único que tienen que hacer los centros de exposiciones
es dividir los metros cuadrados totales sobre 9 y ese es el máximo de personas que podrán admitir simultáneamente. Sentidos de circulación para evitar encuentros de frente entre los asistentes, es decir, pasillos con una sola dirección. El uso obligatorio del sistema QR al momento del ingreso. Privilegiar la venta de boletos en línea. Un tiempo limitado de permanencia promedio de 40 minutos, que eso se puede estimar fácilmente por el volumen de ingresos y egresos de los espacios. Y, por supuesto, prohibido ofrecer productos de prueba, cosméticos, perfumería, etcétera. Y bueno, sobra decirlo, aunque no lo pusimos ahí, pero debimos. Está arriba. El uso permanente de cubrebocas siempre durante la visita de las personas y, por supuesto, de los expositores. Siguiente, por favor. Aumentamos también al 30% el aforo para oficinas corporativas privadas. Evidentemente el uso de cubrebocas permanente, el QR al momento de ingreso y sea ventilación natural o bien en oficinas más modernas, pues filtros con aire que recrean el efecto de dilución de partículas, ¿no? Y control de acceso y filtro sanitario, como lo anunciamos en su momento. Como saben, se anunció el día de ayer el regreso a clases el 7 de junio. Este no es un regreso ni simultáneo, ni de todas las actividades, ni de todos los días, eso es importante aclararlo, ¿no? En primer lugar, para este momento se habrá cubierto al 100% la vacunación de personal educativo, que además tiene la vacuna CanSino 2 semanas para generar la totalidad de anticuerpos, según estudios científicos. Uso obligatorio de cubrebocas por parte de estudiantes y, por supuesto, profesores. Y implementación de 3 filtros de corresponsabilidad, filtro en casa, síntomas, etcétera, como lo hemos venido haciendo a lo largo de todo el año, ¿no? El menor síntoma, pues llenamos el sistema SMS o bien nos comunicamos a Locatel o bien acudimos directamente a alguno de los kioscos de pruebas. Filtros a la entrada de la escuela, como ya estamos acostumbrados, ¿no? Toma de temperatura, entrega de gel y filtro en el salón de clases. También usar lo más posible espacios abiertos y si estamos en espacios interiores, pues abrir ventanas, puertas para elevar la ventilación. Suspensión de reuniones, ceremonias que sean, digamos, mayores al tamaño de un salón de clases promedio. Sana distancia y asistencia alternada, que ahorita les detallo. Perdónenme. Si nos regresamos, por favor. La propuesta, como decía y como anunció la jefa de gobierno, es un regreso voluntario en el que las escuelas pues, priorizarán el tipo de actividades que requieren asistencia presencial, serán alternando días de presencia física y presencia virtual. Y en el caso de universidades, estamos manteniendo reuniones pues, para generar protocolos específicos, ¿no? Dado que ahí hay una diversidad más amplia de actividades, tales como laboratorios, etcétera. Entonces, en los próximos días anunciaremos las medidas sanitarias, digamos, concretas. La autoridad federal está generando pues, parte de estas reglas y la Ciudad de México pues, adicionará en donde sea necesario, ¿no? Siguiente, por favor. También vamos a iniciar con conciertos en palcos separados. Ahorita les explico muy bien. Hace 2 semanas, 3 semanas, anunciamos eventos deportivos al aire libre con presencia del 25%. Ahora, a partir del 15 de junio, y esto es importante mencionarlo, porque evidentemente son eventos que requieren pues organización, planeación, etcétera. Entonces, este es el esquema. Son conciertos en espacios abiertos, por ejemplo, el autódromo, los espacios que conocemos en la ciudad que pueden ofrecer conciertos masivos. Y en este caso, el público asiste en palcos separados. El máximo de personas por palco va a ser de 8 personas, pero pueden haber palcos también de 4 o de 6. Entonces, cuando uno vaya a un concierto, pues va a ir con personas con las que ya convive, ¿no? Si son 4, pues comprarán boletos para un palco de 4 personas. Si son 8, para un palco de 8 personas. Esto lo que garantiza es que personas que ya son convivientes sean quienes estén en el palco y personas que no convivan pues tengan esta separación de al menos 2 metros entre palco
y palco. Siguiente, por favor. El máximo aforo, independientemente del número de palcos, debe ser 25%. Eventos solo en recintos al aire libre, esto no incluye estadios, los estadios únicamente están permitidos para ofrecer eventos deportivos. Uso obligatorio del sistema QR por secciones, de hecho hablamos con organizadores y estamos viendo la posibilidad de que el código QR esté en el mismo boleto y eso nos permite identificar el palco exacto en el que estuvo la persona. Uso obligatorio de cubrebocas durante todo el tiempo, tanto asistentes como personal. Grupo máximo, como decía, de 8 personas por palco. Sana distancia también en los puntos en los que pueden encontrarse personas de distintos palcos, tales como baños. Sobre todo baños, porque nuestra sugerencia es que la venta de alimentos sea hacia los palcos, es decir, que haya como un servicio, digamos, de entrega de alimentos directamente en los palcos. Entrada y salida escalonada para que no, digamos, si ya durante el concierto mantuvimos toda esta distancia, pues que no se rompa al momento de entrar y salir. Y hablando con los organizadores, acordamos que todo el personal que participa en la organización deberá tener una prueba negativa de antígenos con una toma menor a 72 horas. En un evento masivo, simultáneamente en un día pueden estar trabajando hasta 500 personas en el mismo espacio, entonces pues es importante pues que tengan una prueba de antígenos negativa, que como decía Clark, se entrega en menos de 30 minutos. En el caso, por ejemplo, si fuese en el autódromo o en un espacio en la alcaldía de Iztacalco, que todos conocemos, ahí mismo en la explanada de la alcaldía hay un kiosco que podrá realizar las muestras, o bien el personal se puede tomar la muestra cerca de su domicilio y simplemente mostrar el comprobante. Este es el esquema, nada más para reiterar, de palcos. Máximo 8 asistentes en un solo núcleo, separación de 2 metros entre palcos. Ahí, bueno, si se asoman digamos, se acercan, ahí verán que hay palcos de 4, de 6 y de 8 personas. Promover venta de alimentos directamente en los palcos y no reunirse personas entre palco y palco, ¿no? Entonces, a partir del 15 de junio, pues en la ciudad podremos retomar el acudir a conciertos masivos y este protocolo pues nos permite garantizar el cuidado a pesar de que haya una asistencia importante y reiterar, todo esto ocurre al aire libre, que como sabemos reduce sensiblemente los riesgos. Bueno, eso es todo del tema de reapertura y ahora la doctora Oliva, secretaria de Salud, presentará los resultados preliminares de un estudio sobre los efectos de Remdesivir. Gracias. Gracias. Como ustedes recordarán, en el mes de enero se presentó este estudio, se presentó un estudio de vida real para el uso de Remdesivir en algunas unidades de atención médica de la Ciudad de México. Lo que aquí presentamos son resultados parciales. Está participando en este estudio de tratamiento con Remdesivir y la valoración de la evolución clínica de los pacientes, la unidad temporal Citibanamex, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, la unidad temporal Ajusco Medio y el INER. También tenemos que en este estudio se inscribe en lo que desde antes ya habíamos avanzado y también habíamos presentado desde el año pasado, que fue una de las estrategias fundamentales para estar contendiendo con la pandemia y sobre todo con los casos graves y muy graves, el programa de hospitalización anticipada, que forma parte de la estrategia global de atención temprana, donde se identifica desde el primer nivel de atención, los módulos de valoración, los triajes comunitarios y se canaliza tempranamente para ingreso, para aislamiento, para intervención terapéutica oportuna y para evitar la progresión a la gravedad. Con una terapéutica, como siempre señalamos, basada en evidencia, control de comorbilidades, oxigenoterapia oportuna, control de la inflamación y anticoagulación. Y justo en este esquema, en este marco de esta estrategia integral, es que se incorpora el Remdesivir, que ya había mostrado efectos positivos de su uso en otros países. El Remdesivir es un agente antiviral que tiene actividad in vitro contra el virus SARS-CoV-2. Está indicado en pacientes en casos severos y moderados
Hay un beneficio ya demostrado en la literatura científica de reducir el tiempo y abonar a la recuperación. El mayor beneficio es utilizarlo en pacientes que tienen menos de 10 días de evolución de síntomas y que tienen además una combinación, un tratamiento conjunto con dexametasona o un equivalente. Y la dosis, como señalamos aquí, es de 200 miligramos intravenoso como una dosis de carga, seguido de 4 dosis de mantenimiento de 100 miligramos cada 24 horas. Esto es muy importante señalarlo y con esto concluyo y le doy la palabra al doctor Ábalos para que continúe con los datos precisos del estudio. Es que es manejo hospitalario. El remdesivir no está recomendado para manejo ambulatorio, se utiliza en personas que están hospitalizadas con estas características. Adelante, doctor. Gracias, secretaria. Buenos días a todos y todas. La siguiente, por favor. Muy importante, que es lo que íbamos nosotros a revisar en este tipo de pacientes. Recuerden que este análisis que estamos presentando el día de hoy solamente es parcial, es un preliminar de todo lo que se está haciendo en estas 4 instituciones que, por más de decirlo, son tanto en nutrición como el INER, pues son instituciones que llevan mucho tiempo con este tipo de procesos, de protocolos. Entonces esta variabilidad que tenemos en los estudios. ¿Y qué es lo que íbamos a medir? Bueno, vamos a medir progresa o no los pacientes a la gravedad y si el medicamento va a influir en esta progresión. Otro punto importante, dicotómico, si este oxígeno suplementario que cada uno de los pacientes tenemos y que ustedes saben que son diferentes fases las que se manejan dentro de un centro hospitalario, donde el paciente puede usar desde 5 litros hasta usar puntas de alto flujo, que son muy características cuando ha avanzado la enfermedad hacia la gravedad. ¿Cuántos días de oxígeno suplementario vamos a utilizar de estos pacientes que recibieron el medicamento contra los que no recibieron ningún tipo de medicamento? Entonces, esta variable de análisis pareada, que así le llamamos, vamos a utilizar y estamos utilizando varias escalas. Una es la escala de Cal, donde vemos algunas características específicas del comportamiento en el cuerpo humano por la enfermedad, los días de inicio de síntomas, que son fundamental en este estudio, porque a nivel mundial, y nosotros también hemos corroborado en estos 4 centros hospitalarios, es que si captamos al paciente antes de los 10 días del inicio de los síntomas, va a tener una respuesta mucho mejor en cada uno de los pacientes con el tratamiento del remdesivir. Y si a ese tratamiento de remdesivir le aumentamos el uso de la dexametasona, que como ustedes saben ya ha sido corroborado a nivel mundial la utilización de este medicamento y que ha tenido resultados muy buenos a mediano y a corto plazo, inclusive a largo plazo, para evitar sobre todo la fibrosis pulmonar y en la fase aguda evitar estos procesos tan potentes de inflamación severa, es que se usa este medicamento. Ahora, también una variable de control, y en algunos pacientes se utilizó el baricitinib, que es también, lo utilizamos como antiinflamatorio. La que sigue, por favor. Entonces, esto es muy importante. Esto, les repito que esta es solamente una muestra de lo que hemos hecho hasta ahorita. De 1.675 pacientes, excluimos a 488, nos quedaron 1.187 y en total de estos 571 pacientes fueron tratados con remdesivir y 603 pacientes no fueron tratados con remdesivir, y esto nos permitió hacer un pareamiento y un protocolo donde revisamos y pareamos cada uno de estos grupos de pacientes. Ya en un análisis preliminar vamos a ver que el 35% de estos pacientes no van, ¿sí? Que los que no fueron tratados progresaron hacia la gravedad, ¿sí? Entonces, y esto nos da una diferencia muy importante que ahorita vamos a ver en estos resultados. La que sigue, por favor. La que sigue.
Entonces aquí estos datos son fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Obtuvimos el 18.4% de progresión a la gravedad tratados con remdesivir, comparados con los no tratados con remdesivir, que progresaban a la gravedad de un 37.6%. Esto nos da una diferencia de 19.2%. También es muy importante que el desenlace con el oxígeno suplementario nos disminuyó 2.9 días, que en una diapositiva pareciera que es poco tiempo, pero 3 días que podemos tener al paciente o no tener al paciente con suministro de oxígeno y un centro hospitalario es mucho tiempo y es también un ahorro de insumos y obviamente mejora las condiciones del paciente. Entonces, en general, se encontró una reducción de 19.2% de esta progresión alas en enfermedad con pacientes tratados con remdesivir, y los pacientes tratados también con remdesivir tienen 68% mayor probabilidad de mejorar la enfermedad y 57% menos riesgo de progresión. La que sigue. La que sigue, por favor. Gracias. En esta diapositiva, no, la anterior, por favor. En esta diapositiva vemos que el 68% de los pacientes que fueron tratados con remdesivir mejoraron los síntomas en un promedio de menos de 7 días en el centro hospitalario de los contagiados con COVID, de leve a moderado. Entonces, estos son datos muy importantes y es un porcentaje muy importante porque esto favorece que disminuimos la estancia intrahospitalaria y el manejo del paciente intrahospitalario. La que sigue, por favor. Estos mismos pacientes que fueron tratados con el remdesivir, 57% tuvieron menos riesgo de progresar a un estado de gravedad. Esto, en pocas palabras, evitamos y se evitó que los pacientes llegaran a ser intubados dentro del centro hospitalario. Nos queda todavía algún tipo de análisis que tenemos que hacer con todos nuestros pacientes, pero hasta la fecha, en este momento, al corte del día de hoy, ya llevamos casi 1.400 pacientes tratados con este medicamento, el remdesivir. Y esperemos que en unas semanas les demos un siguiente análisis preliminar de cómo ha ido comportándose. Pero sin duda, esto nos ha ayudado muchísimo en la disminución de tener a un paciente dentro del centro hospitalario. Muchas gracias. Gracias, secretario. Iniciamos ronda de preguntas y respuestas. Arturo Ordaz, de La Lista. ¿Qué tal? Buenos días. Pues de primera instancia preguntarles, después de los anuncios que dieron del programa Reactivarse sin Arriesgar, si ya hay una fecha para que terminen de funcionar como hospitales los centros City Banamex y el Autódromo Hermanos Rodríguez. Bueno, esta es el proceso de desconversión se ha estado trabajando en conjunto, así como funcionamos para la reconversión hospitalaria y para el conjunto de estrategias en la ciudad como un sistema unificado de salud. También estamos avanzando en la desconversión de manera unificada. La jefa de gobierno lo anunciará con toda seguridad la siguiente semana, este proceso de desconversión y los ritmos de cada unidad hospitalaria. Okay. En ese sentido, no sé si ya también han platicado con alguien de la iniciativa privada o referente a esto, si sí se va a realizar el Gran Premio de México, entonces, si de acuerdo a las fechas que ustedes tienen planteadas. ¿Tienes información de eso? Sí, también sobre ese tema la jefa de gobierno hará un anuncio en fechas próximas, en específico sobre la Fórmula 1, ¿no?
Ok, perfecto. También en respecto a las actividades que se van a realizar, pues no sé si en este caso sea la secretaria o Pepe Merino, pero no sé si han tenido diálogo con la industria de los bares, de los antros, sobre una reapertura o qué diálogo se tienen al respecto. Sí, como lo ha dicho también la jefa de gobierno, ahí yo dividiría la respuesta en dos. En primer lugar, hoy antros, bares, cantinas pueden operar con las mismas reglas que restaurantes, ¿no? Que ha sido una alternativa que han elegido, si recuerdo bien, a ver si ahorita lo checamos, pero hay por lo menos 4,000 registros de establecimientos que tradicionalmente se dedicaban como centros nocturnos, bares, antros, etcétera, y que hoy están operando como restaurantes, entonces un poco más de 4,000. Y en segundo lugar, en términos de retomar realmente las actividades a las cuales se dedicaban, que es pues entretenimiento, ¿no? En la noche, etcétera, baile, demás, consumo de alcohol. Lo que estamos haciendo, y a reserva por supuesto de cómo evolucione el semáforo, es encontrar alternativas para una posible activación en el mediano plazo. Hay algunas experiencias en el Reino Unido, en España, ¿no? de experimentos sobre impactos de contagio de este tipo de actividades. El diálogo se mantiene con ellos, pero sí es importante que cuando esto ocurra, sea en 2 meses, sea en 3 meses, cuando sea, se haga, pues por supuesto, de manera segura para todos, y hay algunos esquemas que nos podrían garantizar que así sea. Perfecto. Y ya por último, respecto al modelo epidemiológico, no sé qué tienen proyectado en respecto al movimiento de los contagios, vamos a decirlo así. Tenemos entendido de que las autoridades mundiales y nacionales han referido que las vacunas pues previenen los contagios, los cuadros graves, más no los contagios. No sé si ustedes creen que se pueda reactivar más cadenas de contagios, o se mantenga, o digamos ya a partir de ahora ustedes planean un control de la pandemia en ese sentido. Pues mira, el modelo epidemiológico, a diferencia de otros, el que usamos en la Ciudad de México, está calibrado con hospitalizaciones, que son los casos graves. Es decir, una mejoría en las hospitalizaciones es lo que nosotros monitoreamos, y ahorita podemos decir que la tasa reproductiva de hospitalizaciones de los casos graves está en estos rangos de una tasa reproductiva de 0.85. En ese sentido, eso es lo que seguimos proyectando, y lo que nos sirve el modelo epidemiológico, es importante recalcarlo, no es una bola de cristal, no es que digamos esto es lo que va a pasar, lo que nos permite es tener una línea de comparación. Si nosotros vemos que esa pendiente que estamos viendo va más lento o va más rápido, podemos ahí ya analizar si hay un cambio sustantivo en la dinámica subyacente de transmisión del virus. Si se empieza a alentar la velocidad y se supera esa línea del 0.85%, podríamos decir que hay mayor transmisibilidad del virus que la que teníamos previamente. Y viceversa, si se empieza a despegar a la baja, podríamos decir, en este caso, por ejemplo, que las vacunas están teniendo un efecto más rápido del que esperábamos, pero dependerá, tenemos que esperar y seguir viendo esos datos. Pero el modelo epidemiológico, más que una serie de proyecciones, más bien es una serie de proyecciones, no es una serie de pronósticos que digamos eso es lo que va a pasar. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Continuamos con Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Me gustaría preguntarle al doctor Ábalos si no falta la verdad al decir que el Remdesivir previno en 57% posibles intubaciones de pacientes, o de qué forma lo podíamos concluir en ese sentido. Sí, buenos días, Carlos. Sí, aquí lo que tenemos ahorita de análisis es que previene que se intuben los pacientes, el uso del Remdesivir en un 57%. Okay. Eso es grandioso porque pues, nos evita todo lo demás que ustedes ya conocen, ¿no? De hecho, en estos centros hospitalarios, sobre todo, por ejemplo, en Citibanamex y en el Ajusco, se vio en forma inmediata, a las 3 semanas, la disminución de los casos de intubación de los pacientes. Entonces, eso nos da mucha esperanza de que este medicamento sí tenga un efecto real, y esperemos que pronto también ya esto se publique, ¿no? Y porque sí es importante lo que México está haciendo y la Ciudad de México.
Muchas gracias. Me gustaría preguntarle al titular de la DIP, ¿de qué forma estarán vigilando en los estadios? Digo, ya la semana pasada ya se llevaron a cabo 2 partidos, este fin de semana viene otro, de que no ocurra lo que pasó en Pachuca, que de pronto había un aforo marcado del 40%, sin embargo, se vio mucho más personas, y de qué forma prevenir esto en un estadio que es de los más grandes de México y evitar que pase esto, ¿no?, lo que pasó en Pachuca. Sí, entiendo la inquietud. La verdad es que en la Ciudad de México, pues no, en el único partido que se llevó a cabo no hubo pues un reporte de incidentes graves ni de violaciones en aforo. La verdad es que hubo un seguimiento pues bastante adecuado a las reglas que definimos en términos de distancias entre butacas. Por supuesto, de manera excepcional, pues en algún espacio puede encontrarse alguien que se quitó el cubrebocas en ese momento, pero la verdad es que en general hubo un respeto importante. En el caso de la Ciudad de México, y para garantizar que no se replique esto, hay un control estricto en términos de acceso y destino en los estadios de las distintas. Quizá el problema potencial más importante tiene que ver con las porras, ¿no? Entonces, específicamente en el caso de porras, pues hay accesos diferenciados de modo que no se concentren todas las porras en un solo espacio. En segundo lugar, tenemos un control del registro de QR en el último espacio en el que llegas al estadio, ¿no? Es decir, ya exactamente en donde vas a ver el partido. Eso nos permite, por supuesto, estimar que no se violen aforos. Y en tercer lugar, pues el INVEA, como en el caso del resto de sectores, también hace recorridos, toma fotografías y en su caso llama la atención sobre alguna violación que nos parezca que es repetida y sistemática. La semana que entra vamos a tener una reunión con los organizadores específicamente para el tema de este partido de vuelta y yo estoy seguro pues que como en el partido anterior se respetarán todas las medidas. Muchas gracias. Y por último, ya estamos viendo en países como Israel, como en Estados Unidos, que cuando avanzó la vacunación, disminuyeron los contagios, pues el uso de cubrebocas ya no fue obligatorio en estos casos. Me gustaría preguntarles, en el caso de la Ciudad de México, ¿el cubrebocas llegó para quedarse después del verde o qué pasa con el cubrebocas, viendo los ejemplos, obviamente guardando distancias entre los países y la Ciudad de México? Sí. En la Ciudad de México la recomendación es seguir utilizando cubrebocas, seguir utilizando estas medidas de protección de manera permanente, porque es una ciudad viva, una ciudad que se mueve, una ciudad muy activa y además una cultura, o sea, nuestra cultura es una cultura del encuentro, del abrazo, de la solidaridad, de la cercanía y en esa medida tenemos que seguir usando el cubrebocas como una barrera y también la sana distancia, la ventilación y el lavado de manos. O sea, nosotros, por las características de la ciudad, tanto sociales como culturales, y por lo que se ha logrado con el uso de este dispositivo se ha generalizado, la mayoría de la gente lo utiliza, se ha ganado que se utilice de manera correcta, seguiríamos apostándole al uso de cubrebocas. Ok, muchas gracias, buen día a todos y a todas. Continuamos con Daniela Vega de Uno TV. ¿Qué tal? Buenos días para todos. De inicio me gustaría preguntarle al titular de la DIP si nos pudiera ejemplificar alguno de los espacios donde sí podrán realizarse estos conciertos. No se puede en estadios, pero ¿en qué otros espacios sí? Cualquier otro espacio abierto, Daniela. Evidentemente hay espacios en la ciudad. En el caso de espacios cerrados, déjame ponerlo así, ¿no? Lo anunciamos hace 1 o 2 semanas. En espacios cerrados, es decir, interiores, que tengan un aforo inferior a 1,500, pueden realizar eventos culturales máximo al 30%. En el caso que tengan un aforo mayor a 1,500, como sería el caso, por ejemplo, del Teatro de la Ciudad, la Arena, Ciudad de México, el Auditorio Nacional, etcétera, el aforo máximo, por ser interior, es de 500 personas, temporalmente. Ya veremos si esto se va ampliando conforme se muevan los indicadores de la pandemia. Esto se limita únicamente a espacios abiertos. Los espacios abiertos tradicionales en la ciudad, pues todos los conocemos, ¿no?
es el autódromo, quienes vayan a conciertos a ver si me ayudan, porque yo no... El Zócalo podría ser uno, ¿no? En el caso de conciertos gratuitos. Los más famosos son básicamente en la Ciudad Deportiva, ¿no? Digamos que son los tradicionales en la Ciudad de México. Si hay otro espacio abierto que pueda ser utilizado con este fin, pues se podrá por supuesto utilizar. Ahora, estamos hablando de espacios, no estadios, que pueden albergar, todo lo vemos, ¿no? En el Vive Latino, etcétera, etcétera, pues que pueden albergar a decenas de miles de personas, ¿no? Entonces, por un lado, el espacio abierto pues garantiza menos riesgos. Segundo, lo que garantizamos con el modelo de palcos es generar burbujas de personas que son convivientes, es decir, que ya tienen una interacción cotidiana, ¿no? Y aislarlos de otras burbujas, ¿no? Entonces, esto permite tener un aforo máximo del 25%. Tú te podrás imaginar unas 20,000, 10,000 personas, depende del espacio, que están separadas en estas burbujas y que no tienen interacción con otras burbujas. Entonces, eso reduce sensiblemente la probabilidad de contagio. ¿Se instalaría algún tipo de estructura para separar a la gente? ¿Cómo se llevaría a cabo esta separación? Sí, se me echa la mano. Es que no sé si no estabas en la presentación, Daniela, pero ahorita te lo ilustro rápido. En la presentación ahí se queda muy claro. Hay estos palcos, ahí los ves, ¿no? Entonces, estos palcos tienen una división de metal, en este caso. A ver si la siguiente igual es un poquito más clara. Y entre palco y palco, mira, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tienes un palco, que es el que está más cerca de ti, que tiene 4 sillas, ¿no? Y está separado al menos 2 metros de cualquier otro palco. En la parte posterior, si se alcanza a ver, hay un palco de 6, hay un palco de 8, ¿no? Entonces son 3 modelos, 4, 6 y 8, el máximo son 8 personas. Evidentemente el acceso es gradual de acuerdo al número de palco en el que te encuentres. Durante todo el concierto tú permaneces en tu palco consumiendo lo que, digamos, alimentos y demás, lo que sea. El uso permanente de cubrebocas y la salida también es ordenada por palcos, de modo que se evite la interacción entre personas de palcos diferentes. Gracias. En materia del regreso a clases, me gustaría preguntar, señalan que para ese entonces, para el 7 de junio, se tiene previsto que la totalidad del personal educativo esté vacunado. Sin embargo, me gustaría hacer una pregunta en el sentido de los adultos mayores de 50 a 59 años que, por ejemplo, hayan decidido no colocarse la vacuna CanSino de una sola dosis y decidieran acudir a su alcaldía como parte de este grupo de la población para una vacuna de 2 dosis, ¿sí podrían regresar a las escuelas con una sola aplicación? Correcto, Daniela. En ese sentido, bueno, 2 cosas. Primero, como todas las semanas, mañana estaremos anunciando temas de vacunación y sigue agilizándose la vacuna de 50 a 59 y por eso creemos que inclusive los que se vacunen con su alcaldía, pues vamos a estar en condiciones de que muchos de ellos tengan la protección ya de la primera dosis cuando se inicie el regreso a clases. Por otra parte, recuerden 2 cosas. Primero, la vacuna en la Ciudad de México para personal educativo, pero para la ciudadanía en general, eso es de uso opcional, es voluntario, no hay ninguna obligación de ponérsela. El regreso a clases, que es de igual manera voluntaria, también se tiene que hacer en esos mismos términos. Las personas que trabajan en el sector educativo más bien las escuelas podrán decidir quién regresa, quién no regresa y las mismas personas tomar esas decisiones de acuerdo si están cubiertos por la vacuna o no. Pero es un esquema muy fluido en el cual se está trabajando con todo el sector educativo justo para ese tipo de casos. Lo importante es que ese regreso del 7 de junio es voluntario todavía, entonces por eso hay esta flexibilidad en el tema de las personas que todavía no tengan tal vez la segunda dosis. Esta mañana la jefa de gobierno señalaba en su mensaje respecto a este tema que se tiene previsto aplicar pruebas aleatorias a adultos. Si nos pueden compartir con qué frecuencia se harían y a qué cantidad de personas por plantel, me imagino yo. Anunciaremos eso, de hecho, en los próximos días. Es algo que les vamos a presentar a detalle. Ok, y por último, el día
7 de mayo pasamos a semáforo amarillo. Pensando en estos 15 días que se tienen que dar de plazo para decidir si hay alguna modificación en el semáforo epidemiológico o no, ¿se tendría previsto que en caso de transitar al verde sea hasta el 4 de junio? Es correcto. Hoy, esta semana fue semana de notificación. Hoy se publican los semáforos federales. En el semáforo federal seguimos saliendo con un puntaje prácticamente igual de la semana pasada, 2 puntos del verde. En ese sentido, esta semana por eso seguimos en semáforo amarillo y la próxima oportunidad es justamente dentro de 2 semanas, que es el 4, supongo, no, la verdad no traigo el calendario en la cabeza. Lo que sí me gustaría comentarles es, ayer verificamos el semáforo que se nos envió, estamos muy cerca del verde, en un par de indicadores estamos a décimas de haber cambiado de punto que pudo haber hecho que pasáramos a verde y estamos justo en el límite. Entonces, si siguen estas mejorías, que es lo que todos queremos, es muy posible que para el 4 ya podamos estar en verde. De hecho, creo que la jefa de gobierno adelantaba esto en conferencia con ustedes hace un par de días. Estamos muy cerca. En serio, en términos de cercanía, es lo más cerca que hemos estado. Y en los indicadores que no han cambiado, que deberían cambiar para pasar al verde, estamos a cuestión de décimas. Tengo uno en la cabeza que, por ejemplo, el límite para cambiar de punto era 1.49 y estamos en 1.51. Entonces, ese tipo de márgenes muy cercanos. Entonces, afortunadamente siguen las buenas noticias en los sentidos de los indicadores, pero sí, tendríamos que esperar, como adelantabas, para responder tu pregunta de manera concreta, al 4 de junio para esa notificación. Excelente. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Siguiente pregunta, Eduardo Hernández del Universal. Hola, buen día a todos. Me gustaría primero preguntar, con esta apertura del aforo o el aumento del aforo en oficinas corporativas, ¿cuántas personas más estarían yendo a trabajar a oficinas? Si quieres, trabajamos el dato internamente, no lo tenemos a la mano. Sobre los conciertos, preguntarles si ya hay empresas interesadas y ya hay conciertos que se estén programando para estas actividades y este regreso. Sí, Eduardo, sí, por supuesto. El tema de los conciertos es un sector relativamente concentrado, o sea, hay muy pocas empresas realmente que tengan la capacidad logística para organizar conciertos masivos, ¿no? Hemos mantenido diálogo con todas ellas, tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos, ahora en este caso, y justamente nos solicitaron pues que la fecha de inicio fuera a partir del 15 para poder retomar algunas de las cosas, yo me imagino, o conciertos que tenían calendarizados, que tuvieron que cancelar por la pandemia y pues poder confirmar con ellos, ¿no? Entonces, más bien, Eduardo, perdón por la inutilidad de mi respuesta, pero pues más bien hay que referirse quizá ellos mismos irán dando a conocer los conciertos que se vayan confirmando, ¿no? Y eso, pues más bien en las empresas que ya conocemos todos, ¿no? ¿Se abrirá o habrá espacios en el Zócalo para conciertos? Eso dato la verdad es que no lo tengo a la mano, más bien lo consultaríamos con la Secretaria de Cultura y en caso de que se confirme, pues así se los haremos saber. Perfecto. Y también me gustaría preguntarle, desde el otro día le preguntaba a la jefa de gobierno sobre la vacunación de asesores educativos y administrativos de prepa abierta. Me gustaría saber qué pasa con ellos porque han denunciado o se han quejado que ellos no los integraron a la vacunación. Claro. Mira, 2 cosas pasan. La primera es, recordarán, tenemos este censo de 356,000 personas, pero hemos ido también atendiendo rezagos de personas que por alguna razón u otra, de datos incorrectos en el registro, hasta que no habían sido considerados por alguna omisión y error a la hora de enviar las bases, que hemos ido integrando. Hasta ahora, lo que les puedo comentar es, lo más importante para nosotros es que las personas que trabajan en el centro educativo, que son parte de la operación regular y rutinaria para que estos centros de trabajo operen de manera óptima, y ojalá sea a partir del 7 de junio en la mayoría de ellos, estén vacunados. Por eso depende de cada escuela, no de nosotros decidir quién entra en ese padrón. Nosotros, como gobierno de la Ciudad de México, lo que le dijimos a todos los centros de trabajo que van desde guarderías, desde CENDIS, hasta universidades que solo ofrecen doctorado, todo el esquema fue, ustedes mándenos la lista del personal que requiere trabajar en sus centros de trabajo y ese personal entra en la lista.
pero la responsabilidad ha sido exclusiva de los centros de trabajo. Nosotros, como gobierno de la ciudad, no hemos puesto ninguna traba ni ningún pero para integrar perfiles que los centros de trabajo consideren necesarios para su operación. En ese sentido, en el tema de prepa abierta y educación a distancia, de hecho sí recibimos una modificación de padrones, si no me recuerdo, el día martes, que se integraron ya como citas. No sé si todos los que tú mencionas están dentro de este padrón, pero sí hemos estado recibiendo de manera recurrente pues actualizaciones. La mayoría han sido muy pequeñas, ¿no? Te mandan 3, 4, que por alguna razón tal vez mandaron su CURP mal o algo por el estilo. Pero creo que lo más importante desde el lado del gobierno de la ciudad es que nosotros no hemos puesto ningún pero, ninguna burocracia a aceptar e integrar al padrón a las personas que las escuelas y centros de trabajo consideren esenciales para su operación. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Pasen un buen día. Última pregunta, Anareli Palomares de TV Azteca. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos todavía. Algunas predicciones en torno al próximo regreso presencial a clases. Primero, la jefa de gobierno había comentado que se estarían buscando algunas donaciones con la iniciativa privada, sobre todo en materia de termómetros para los filtros sanitarios, de gel quizá. Preguntarles si sí se han concretado estas donaciones o si todos estos materiales que se van a requerir tanto en la entrada de las escuelas como en la entrada de los salones van a ser con recursos que se erogarán por parte de la autoridad educativa, de dónde va a salir ese dinero, y si las pruebas que se realizarán de manera aleatoria entre el personal van a ser de PCR o de antígeno, cada cuánto tiempo se realizarían esas pruebas, y si están considerando horarios escalonados al ingreso de los pequeños, dado que pues con estos filtros en la entrada pues se tardaría más, obviamente, el ingreso de los niños, para evitar justamente que se vayan acumulando personas en las entradas de la escuela. Si habrá horarios escalonados o se moverá un poco el horario de entrada en función de todos estos trabajos que se tienen que realizar. Eso, por una parte, con lo que respecta al regreso a clases. Ok, creo que son como 6 preguntas, entonces si se me va alguna, me dices. Hay algunas que me gustaría en realidad esperar a que la jefa de gobierno esté, porque tienen que ver con el trabajo que se hace de manera conjunta con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. En particular, todo lo que tiene que ver con educación básica en la Ciudad de México, pública, que son la gran mayoría de los centros de trabajo, es un trabajo que se hace de manera conjunta con ellos y ellos estarán informando sobre estos insumos. Lo que tiene que ver con insumos es lo que sí me gustaría, más bien lo que no te podría responder en este momento, pero en las cosas que siguen. En términos de las pruebas, es algo que, como le comentaba Daniela, vamos a anunciar de manera más específica cómo es el proceso. Es muy posible que sea con las pruebas principalmente de antígenos, por la facilidad de hacerlas, por la velocidad para hacerlas y porque también tienen un grado alto de confiabilidad. Y en términos de horarios escalonados, hasta ahora lo que hemos planteado con las autoridades educativas en todos los sectores es el regreso a través de estos grupos iterados martes y jueves y lunes y miércoles. Todavía faltan un poco más de 2 semanas para que inicie el regreso a clases. En todos los sectores, por ejemplo, universidades, a veces tuvo una reunión, seguimos trabajando con ellos con protocolos específicos. Es decir, tenemos de gran manera conceptualizado lo que va a ocurrir, pero todavía estamos definiendo procesos a través de las mesas de diálogo que tenemos con todos los sectores educativos para entender no solo qué sugerencias tienen ellos, que pueden ser muy valiosas y pueden ser muy útiles, pero también qué preocupaciones tienen sobre los esquemas que hemos planteado y de qué manera podemos trabajar. Esto no es algo exclusivo para el sector educativo. Es algo que hemos hecho en todos los sectores, que Pepe y el secretario de Desarrollo Económico hacen siempre, que es dialogar con los sectores para que en las 2 semanas que tenemos ahora para preparar, afinemos todos esos detalles para que todo el mundo esté no solo informado y en capacidad de cumplirlos, pero también para retroalimentarnos desde el gobierno a los sectores y viceversa, para mejorar los protocolos en medida de lo posible y asegurar lo que todos queremos, que es el regreso más seguro a clases posible. Perfecto, muchas gracias. En cuanto a la reactivación... Perdón, déjame complementar un poquito lo que respondió Eduardo. Hay 2 capas, digamos, en términos de la definición de los protocolos de retorno, ¿no? Por un lado, la autoridad federal, y es lo que hacía referencia Eduardo, que seguramente la jefa de gobierno, junto con la autoridad federal, detallarán la semana próxima, pues tiene que generar protocolos generales para todo el país, no sé si para todos los niveles de educación, ¿no? Que por supuesto todas las entidades deberán seguir.
Por otro lado, la Ciudad de México ha implementado algunas medidas adicionales en el proceso de reapertura, ¿no? Por ejemplo, lo que tú mencionabas de las pruebas a un porcentaje de las personas que acuden a centros de trabajo, los códigos QR, etcétera. En ese caso, nosotros hemos abierto, bueno, desde hace meses, pero evidentemente se ha intensificado en las semanas recientes y se intensificará todavía más de aquí al 7 de junio, mesas de trabajo con escuelas de distintos niveles, ¿no? Hasta universidad, para entender, más allá, digamos, de los protocolos adicionales a los que hacía yo mención, necesidades específicas en algunas actividades o espacios educativos, ¿no? A partir de estos dos procesos, lo que la autoridad federal publique y los protocolos específicos que generemos en la ciudad para algunos espacios o niveles, vamos a hacer públicos, por supuesto, los lineamientos, las medidas sanitarias para las escuelas en la Ciudad de México y así se los presentaremos aquí. Ibas a preguntar algo de reapertura. Así es. En cuanto a los salones de fiesta, se había anunciado ya hace algunas semanas que podrían reanudar actividades en fiestas infantiles con un límite ahí máximo de 50 invitados y con ciertas características, pero ahorita no se reiteró en la presentación, saber si hubo algún cambio en ese sentido, y también los salones en general, porque nos acercamos con ellos y nos decían que no les funciona a todos esto de las fiestas infantiles, en primera porque no tienen los juegos, el mobiliario adecuado para los niños, en la mayoría de los casos no podrían aprovechar este permiso, saber cómo van las pláticas y sobre todo si el gobierno está en la disposición de ayudarlos a salir de esta situación tan difícil que tienen ellos por más de un año, fueron los primeros en cerrar y todo indica que van a ser los últimos en reabrir. Sí va a haber apoyo porque nos comentan que se les está pues exigiendo como siempre la reanudación, el pago de licencias, de hacer ciertos trámites y cuando ellos no han tenido ingresos. Además, pues tienen denuncias por si fuera poco ante Profeco, que yo entiendo que es una instancia federal, pero va a haber intermediación porque la gente los ha denunciado porque no pueden realizar los eventos cuando no está en sus manos poder retomarlos y además del pago de todas estas licencias, de todos los permisos por los servicios, pues ahora se enfrentan a estas demandas en Profeco. Saber si va a haber ahí por parte del gobierno pues señales de cooperación en ese sentido para poder apoyarlos. Sí, gracias por la pregunta. Mira, lo primero que te tengo que decir es el de salones y eventos es uno de los sectores con los que más intensamente hemos mantenido un diálogo a lo largo de todo el año, ¿no? Desde desde que tuvimos que cerrar, por allá de abril, mayo del año pasado, hasta la semana pasada, hemos mantenido siempre una mesa de conversación. Lo segundo, hoy los salones de fiestas pueden realizar en espacios abiertos cualquier actividad que esté permitida dado el semáforo. Es decir, si en un salón de fiesta tienes un jardín o tienes un espacio frontal abierto, tú ahí puedes iniciar o ofrecer cualquier servicio que hoy en la ciudad esté permitido, ¿no? Y esa es una alternativa pues, que muchos han retomado. Tercero, en efecto se anunció hace 3 semanas, digamos que si todo se mantenía en esta fecha se iba a permitir fiestas infantiles y eso por supuesto se mantiene. Nos pareció innecesario reiterarlo, pero tal como se anunció, exactamente con las mismas medidas que tú detallaste y saldrá publicado hoy en la Gaceta. Sobre salones en general, tú te podrás imaginar, digamos en eventos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, graduaciones, fiestas más bien de adultos hasta altas horas de la madrugada, con consumo de alcohol, música, pistas de baile, bodas, etcétera, pues eso entra en el paquete, digamos, de una pregunta anterior que nos hicieron aquí mismo, de cómo poder retomar ese tipo de actividades que sabemos, porque lo sabemos, aquí y en todos los países, son justamente las que mayores riesgos de contagio implican, ¿no? El ejemplo, y perdón que lo repita, pero es ilustrativo, ¿no? Y que detonó además mucho de la investigación, fue una boda en Estados Unidos, en el estado de Maine,
en el que se contagiaron casi la mitad de los invitados. Hubo, si recuerdo bien, alrededor de 20 fallecimientos y ninguno de los 20 fallecidos había ido a la boda, ¿no? Esto es decir, que personas van, se contagian en la fiesta, llegan a su casa, contagian a alguien más vulnerable porque tiene comorbilidades o lo que sea, ¿no? Y esa persona, sin haber ido a la fiesta, pues termina desarrollando complicaciones y demás. Entonces, ¿cuál puede ser? Hay distintos mecanismos que se están probando en el mundo. En esto, la verdad es que no hay, digamos, ahí vamos todos al mismo tiempo, es un poco lo que quiero decir, ¿no? En retomar actividades en centros nocturnos, eventos masivos, salones de fiestas, etcétera, pues para ver cómo se puede retomar esta actividad sin que impliquen episodios de macrocontagio, ¿no? Ahora, lo único que tiene el gobierno de la ciudad hacia este sector es una total empatía, ¿no? Es uno de los sectores pues, más lastimados por la pandemia. Evidentemente nadie eligió la pandemia, ¿no? Nadie tiene control sobre los mecanismos de contagio y lo que tenemos que generar pues son por un lado alternativas que ya se han ofrecido de actividades que no necesariamente tienen que ver con su actividad tradicional y por el otro lado pues ya si vamos trayecto al verde, encontrar mecanismos para que puedan retomar sus actividades sin mayor riesgo. Sobre el tema de pagos de licencias, evidentemente es algo que estamos platicando con la Secretaría de Finanzas, así se lo hemos comentado a quienes se han sentado con nosotros en las mesas de diálogo, y en el caso de Profeco, evidentemente lo hemos seguido de cerca, pero ahí la verdad es que no hay mayor alternativa, ¿no? Si el proveedor no tiene la capacidad por razones fuera de, digamos, independientes, ¿no? A él, pues evidentemente una demanda ante Profeco pues no puede prosperar, ¿no? Realmente Profeco no puede concluir que violaron un contrato si ellos tienen prohibido, dado la pandemia, dar cumplimiento a ese propio contrato, ¿no? Pero... Y finalmente... sí, no, perdón, continúa, perdóname. Finalmente, preguntarle a la Secretaría de Salud, algunos mexicanos que participaron en el protocolo de investigación de CanSino nos han reportado que les avisaron que a los 6 meses van a tener que recibir otra dosis y se supone que esta es una vacuna de una sola aplicación. Preguntarles si ustedes tienen información al respecto, si el laboratorio ya los notificó de esta segunda dosis que tendrían que recibir a los 6 meses. Un poco aclarar que una cosa es el protocolo de investigación donde se sigue avanzando en las características del conjunto de vacunas, no solo de CanSino, porque todas están aprobadas en la emergencia, pero todavía no ha habido el tiempo suficiente para dar un seguimiento a partir de que ya se utilizan en población en fase 3 de largo plazo. Entonces, habría que diferenciar lo que se está avanzando y los hallazgos de los estudios clínicos que siguen en todas las vacunas, en este caso CanSino, de lo que ya está aprobado para el uso masivo en la emergencia. Y en el uso masivo en la emergencia, CanSino está recomendada con una sola dosis. ¿Y tienen información ustedes de este requerimiento que se está haciendo para quienes participaron en el ensayo? Está, digamos, todavía la gente lo está valorando, porque tienen un seguimiento corto y además es una investigación de múltiples países, de varios países. En el caso de la Ciudad de México, no tenemos esa información detallada. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias. Hasta luego.